Hola médicos, bienvenidos a un nuevo video de Red Medical Blog. Soy el Dr. Rodrigo Treviño y en esta ocasión vamos a revisar otra clase de reumatología para la NARM que es arteritis de Takayasu. En este momento vamos a ver algunas recomendaciones para la creación de tus resúmenes. Es lo que te sugiero que tengas, y si estás viendo esta clase a través de YouTube, te sugiero que entres a mi Patreon. Vas a poder acceder a muchísimas clases si no estás en nuestro curso. Mis redes sociales para que me sigas por ahí. Iniciamos este tema con un caso clínico. Nos hablan acerca de una mujer, tiene 29 años, importante, mujer. Acude a consulta porque tiene fatiga progresiva, pérdida de peso no intencionada y además tiene episodios de mareos. Refiere dificultad para mover el brazo izquierdo, acompañado de dolor ocasional en la región del cuello. Al examen físico destaca la presencia de una ausencia del pulso radial izquierdo y una diferencia significativa en la presión arterial entre los brazos. Se palpa además la presencia de un soplo a nivel de la arteria subclavia izquierda. La paciente no tiene antecedentes de hipertensión ni de enfermedades crónicas y nos hacen la pregunta: ¿cuál es el diagnóstico más probable en el caso que se te presenta? Estenosis de la arteria subclavia izquierda, arteritis de Takayasu, coartación de la aorta o síndrome de robo a la subclavia. Te doy unos 5 segundos para que pienses en el diagnóstico. Perfecto. Así es, como el tema lo es, pues evidentemente es más sencillo, pero destaca y nota los datos clínicos que vamos a revelar a continuación. Aquí el diagnóstico es sobre arteritis de Takayasu. Esta es una vasculitis que se reconoce que es una vasculitis de grandes vasos. Afecta principalmente a la aorta y sus ramas, presentándose típicamente en mujeres jóvenes. No se les olvide eso. Destaca porque además de todas las alteraciones de los pulsos, va a haber síntomas sistémicos: fatiga, astenia, adinamia, pérdida de peso, puede haber fiebre. Va a haber también diferencia en la presión arterial y ausencia de pulsos en una extremidad. La estenosis de la arteria subclavia izquierda puede explicar el soplo que encontramos en la exploración, pero la ausencia de pulso eso no lo justifica y no hay síntomas sistémicos, o sea, no va a haber inflamación en la paciente porque solamente va a ser la estenosis. La coartación aórtica es una clásica presentación de hipertensión que se va detectando en etapas más tempranas de la vida, y además que va a haber una diferencial muy predominante entre miembros superiores y miembros inferiores, pero no va a explicar la ausencia de los pulsos. El síndrome de robo de la subclavia principalmente te va a dar síntomas neurológicos: síncope, mareo, lipotimia, etcétera, pero no explica los síntomas sistémicos porque nuevamente son alteraciones estructurales y no inflamatorias. Recuerda que para el ENAM, la artritis de Takayasu es una vasculitis de grandes vasos de mujeres jóvenes. El signo clásico es la ausencia de pulso o disminución de pulso en las extremidades superiores. Siempre sospecha de Takayasu cuando hay diferencial entre la presión arterial y hay daño inflamatorio. Si no, pudiera llegar a ser el contexto de una coartación, pero si hay un daño inflamatorio, te están hablando de que muy probablemente nos refiere a inflamación crónica o, en este caso, un tipo de vasculitis. Y viendo todas las características, probablemente Takayasu. Los objetivos de esta clase es reconocer algunas características de su fisiopatología, diagnóstico y tratamiento de la arteritis de Takayasu. Lo principal, revisar las manifestaciones clínicas más frecuentes y ver qué estudios diagnósticos utilizamos de cara para el ENAR. Recuerda que esta es una clasificación muy importante, clasificación de Chapel Hill, en donde nos hablan acerca de los diferentes tipos de vasculitis. Tenemos que existen vasculitis de grandes vasos como Takayasu y arteritis de células gigantes o arteritis de la temporal. De mediano vaso, poliarteritis nodosa y enfermedad de Kawasaki, que vemos en el módulo de dermatología en las enfermedades exantemáticas. Después tenemos que afectan al resto de la microvasculatura o pequeños vasos. Puede ser granulomatosis con poliangiitis, eosinofílica con poliangiitis o poliangiitis microscópica, o la clásica presentación de una vasculitis cutánea leucocitoclástica. Esta se relaciona mucho con artritis reumatoide, ¿de acuerdo? Y dependiendo de dónde tenemos el sitio, es lo que vamos a ver afectado en nuestro paciente. La arteritis de Takayasu también se le conoce como enfermedad sin pulsos. De aquí sale mucha de su característica clínica: tromboartropatía oclusiva o síndrome de Martorell. Es una enfermedad inflamatoria crónica, progresiva, que afecta a la aorta y a sus grandes ramas. Es una panarteritis granulomatosa, segmentaria e inflamatoria. Va a haber un engrosamiento arterial de la adventicia con infiltración leucocitaria focal de la túnica media e hiperplasia de la íntima.
es más frecuente que se presente en personas jóvenes y lo predominante en una relación 9-1 es en las mujeres. 9 mujeres por cada varón que se encuentra afectado. Entonces, totalmente predominante en mujeres. Entonces, en TONARM es una enfermedad del caso clínico de una mujer. Más frecuente en Asia, Japón, sin embargo, se han reportado casos en todo el mundo y también, evidentemente, en nuestro país. Su etiopatogenia no está clara, sin embargo, hay varios mecanismos infecciosos como tuberculosis, autoinmune, alguna susceptibilidad étnica o predisposición genética. En pacientes mestizos mexicanos se ha asociado de forma positiva con el antígeno leucocitario humano HLA-B39. Esto ya fue pregunta en un ENARM, de esas preguntas rebuscadas, entonces hay que tenerlo en consideración. También con el B44, B52 y DR6, lo que incrementa la fortaleza de una patogénesis autoinmune. Existen varias fases de la enfermedad que es importante que las domines porque es cuando te vas a dar cuenta. A pesar de que inicia la enfermedad con una fase temprana, sistémica o preestenótica, esta casi no la preguntan, te van a preguntar la postestenótica. Sin embargo, es importante conocerla. Aquí va a existir la inflamación difusa, granulomatosa, donde la superficie media y la adventicia se van a estar engrosando por esta inflamación perivascular, lo que genera sus datos sistémicos. Esos pueden ser fiebre, sudoración nocturna, ataque al estado general, pérdida de peso no intencionada, artralgias, mialgias o anemia leve. La fase crónica tardía, sin pulsos o postestenótica, esta es la presentación clásica del ENARM. ¿De acuerdo? Entonces, tienes que dominarla. Se caracteriza porque va a existir la estenosis o la oclusión de la arteria que se encuentra afectada, por lo cual van a dar sus datos isquémicos. Puede haber la formación también de aneurismas. A nivel histológico, ya va a existir un marcado adelgazamiento de la media con una ruptura de las fibras elásticas y engrosamiento con fibrosis de la adventicia. ¿Esto qué genera? Que exista una reducción de la luz del vaso por una proliferación de la íntima, ¿de acuerdo? Entonces, de ahí se genera la estenosis. Esos pacientes van a presentar hipertensión, angina, retinopatía, puede haber datos de insuficiencia aórtica cuando la aorta ascendente se encuentre involucrada y también va a haber síntomas neurológicos. El principal y el caso clásico te van a referir una amaurosis fugaz, ¿de acuerdo? Entonces, esta no la olvides para fines del examen nacional. Las áreas vasculares que se encuentran más afectadas principalmente va a predominar la lesión sobre las arterias subclavias, más la izquierda que la derecha. La arteria carótida común también se ve afectada, más la izquierda que la derecha. Después, algunas estructuras de la aorta, como la torácica, la raíz, el arco aórtico, la aorta abdominal. Y la estenosis es la lesión predominante. Puede haber aneurismas también, pero lo más predominante es el desarrollo de estenosis hasta en un 90% de los casos. Entonces, en el examen te van a preguntar sobre una estenosis en alguno de esos territorios, tomando en consideración que no olvides que las más importantes van a ser la arteria subclavia izquierda y después derecha. Clínicamente puede haber muchas presentaciones porque son dependientes del territorio arterial que se encuentra afectado. Va a haber claudicación de las extremidades, diferencial de pulsos o de la presión arterial más de 10 milímetros, pulsos disminuidos o ausentes, de ahí es que salga como enfermedad sin pulsos, ¿de acuerdo? No olvides que también la puedes encontrar así. Puede haber soplos arteriales, carotidinia, síntomas constitucionales, que esto es casi obligado que va a venir en tu examen al momento de que te hablen de una vasculitis, hipertensión arterial, alteraciones visuales. Ya dijimos que una de las más importantes pues va a ser la amaurosis fugaz. También vamos a tener la presencia de angina, puede haber infarto y hay datos de hipertensión pulmonar. Continuamos con el caso y nos hacen la siguiente pregunta. ¿Cuál es el estudio de imagen, en el caso que ya vimos, más adecuado para confirmar el diagnóstico de arteritis de Takayasu? Con los que tenemos aquí: angiografía coronaria, ultrasonido Doppler de extremidades superiores, angiografía por resonancia magnética o radiografía de tórax. El estudio más adecuado para hacer el diagnóstico, ¿cuál es de estos? 5 segunditos.
y vamos con la explicación. Aquí la respuesta correcta va a ser la angioresonancia o la angiografía por resonancia magnética. Sabemos que este es el estudio de elección. Aquí vamos a tener un versus muy importante con la angiotac, porque va a depender mucho de la literatura donde estés revisando. Y ahorita lo vamos a comentar. Nos permite evaluar los grandes vasos que se ven afectados en la arteritis de Takayasu, pero además de eso me permite saber datos de inflamación aguda y de inflamación crónica por las características que tiene la resonancia. La angiografía coronaria está indicada para aquellos pacientes donde sospechemos de datos o de lesiones en las arterias coronarias, no los grandes vasos sistémicos como la aorta, etc. La radiografía de tórax no te va a ofrecer nada adicional, no te sirve para hacer diagnóstico o confirmarlo, y el ultrasonido Doppler de extremidades superiores puede serte útil para evaluar el flujo sanguíneo, sin embargo no es el más adecuado para confirmar el diagnóstico. Mención especial aquí tiene la angiografía nada más, angiografía. ¿Por qué te digo mención especial? Porque la angiografía, al igual que la angiografía coronaria, angiografía es el estudio o el pasar medio de contraste en diferentes vasos. La angiografía como tal de la aorta es un estudio que se utilizaba antes de forma muy frecuente porque no existía la angioresonancia ni la angiotac. Este se puede considerar en mucha literatura como el gold estándar, ¿de acuerdo? Porque a partir de este estudio es donde yo empiezo a evaluar todos los demás estudios. Pero el estudio de elección, no lo confundas, el estudio de elección va a competir contra el gold estándar, en este caso es la resonancia magnética y en otras literaturas, angiotac. ¿Esto por qué? Porque el angioreso, al igual que el angiotac, son métodos no invasivos y que van a ser de mucha utilidad. La angiografía convencional es útil si tenemos muchas dudas, y en caso de existir un versus con angiotac, yo consideraría, y es lo que te recomiendo que tú así pienses, la angiotac porque es costo efectivo mejor que la angioresonancia. La angioresonancia dará más información, pero es más costosa, a diferencia de la angiotac de aorta. Siempre hay que evaluar la posibilidad de arteritis de Takayasu en pacientes jóvenes con síntomas sistémicos y hallazgos vasculares. En el laboratorio, al momento de evaluar el diagnóstico, pues vamos a ver datos de inflamación, BCG, PCR, que se va a encontrar elevada. La BCG puede estar elevada hasta el 90% de los pacientes durante la fase inflamatoria y es útil para la monitorización de la enfermedad. La PCR también suele estar elevada y se correlaciona con la inflamación, aunque no es muy específica. Las principales técnicas de imagen que yo me voy a apoyar, ya dijimos, ultrasonido, tomografía o resonancia. También la radiografía de tórax tiene ciertos hallazgos que la guía de práctica clínica hace su referencia, y es importante destacar que no existe como tal un estándar de oro, pero en mucha literatura vas a encontrar que este se le considera la angiografía, como te comentaba previamente, ¿de acuerdo? Y es por eso que en este tipo de enfermedades casi siempre nos vamos con estudio de elección. En la radiografía del tórax tú puedes encontrar varios hallazgos. Puede haber una calcificación lineal mínima, ondulación de la aorta, como lo vemos aquí, todo este arco aórtico que se termina de ondular, cardiomegalia, puede haber arterias pulmonares que estén muy prominentes, como vemos esta, ¿de acuerdo? Por acá va la aorta, y esas son las arterias prominentes. Puede haber signo de muescas en las costillas, simplemente porque son la presencia de flujos, al igual como ocurre con las coartaciones aórticas. La angiografía es el estándar de oro en mucha literatura, permite visualizar la luz de los vasos sanguíneos, siendo el estudio de elección para confirmar el diagnóstico de la arteritis de Takayasu. Además de eso, va a haber la presencia de hallazgos típicos como la estenosis o la oclusión de las arterias afectadas. Los aneurismas son otro tipo de lesiones que se pueden llegar a producir, principalmente en zonas distales de los vasos. Existe una clasificación angiográfica que casi no se utiliza ya, pero existe y pues ahí está para que la conozcas. Nos hablan acerca de tipos, tipo 1, 2, 3, 4 y 5, dependiendo del territorio que se encuentre afectado, considerando el tipo 1, la afectación del arco aórtico y sus ramas principales. 2A va a involucrar la aorta ascendente, el arco aórtico y las arterias brachiocefálicas. 2B, arco aórtico y aorta descendente torácica. 3, compromiso a la aorta
torácica descendente y abdominal sin involucro del arco aórtico. La 4 afecta a la aorta abdominal y sus ramas principales, incluyendo las arterias renales. Y la 5 va a ser una afectación combinada de la aorta torácica, abdominal y sus ramas, combinación de los diferentes tipos anteriores. La angioTAC y angioresonancia, como te decía, son estudios de elección en muchas literaturas. Y la angioresonancia magnética destaca porque te habla de inflamación activa y te habla de inflamación crónica, ¿de acuerdo? A diferencia del angioTAC, que solamente vas a ver visualmente o estructuralmente áreas de aneurisma o de estenosis. Aquí tenemos una comparativa que está adaptada a la guía de práctica clínica de las diferentes técnicas: angiografía, ultrasonido, resonancia, tomografía y PET. Entonces, aquí lo más importante de destacar, pues evidentemente vamos a hacer una comparativa entre angiografía y resonancia magnética. La sensibilidad 80-95%, 80-90%. Una diferencia muy importante es que uno es invasivo y el otro no es invasivo. Y además de eso, la especificidad es mayor para la angiografía. Es por eso que en mucha literatura encuentras como el estándar de oro. La resonancia magnética 90-95%, la tomografía 90-95%, solo su sensibilidad baja. Sin embargo, te repito, si yo tuviera que contestar cuál es el estudio de elección, yo siempre me iría por angioTAC. Mucha literatura la considera por costo efectivo. Sin embargo, como en el caso que vimos, te dicen solamente resonancia magnética, te vas a ir por ahí y vas a contestar eso como respuesta correcta. Existe, cuando vemos una vasculitis o cualquier enfermedad reumatológica, nos damos cuenta que nos hablan acerca de toda la enfermedad, pero esta enfermedad tenemos que existe inflamación activa e inflamación crónica. Y dependiendo del momento en donde la encontramos, podemos hacer nuestros criterios diagnósticos. En muchas enfermedades reumatológicas tú vas a encontrar que dicen criterios de clasificación. Esto parte de que yo clasifico a mi paciente, no tanto hago el diagnóstico. ¿Por qué? Porque los estudios donde se documenta la efectividad de los tratamientos, se basa en la clasificación de ese estudio. Por eso se llaman criterios de clasificación. No porque un paciente no cumpla los criterios de clasificación, no pueda tener la enfermedad. Eso para que lo entiendas. Pero para fines de examen nacional, clasificación va a ser lo mismo como si estuvieras viendo tu diagnóstico, porque así lo utilizan de forma independiente. Esto es lo que nos recomienda la guía de práctica clínica. Utilizamos los siguientes criterios: edad de presentación menor de 40 años, claudicación de extremidades, disminución de los pulsos arteriales braquiales, diferencia de la presión sanguínea más de 10 milímetros de mercurio, soplo en las arterias subclavias o en la aorta y arteriografía anormal. Aquí tenemos una definición de cada uno de estos criterios y sabemos que tiene que haber la presencia de 3 o más de los criterios de acuerdo a los criterios del American College of Rheumatology de 1990. También es importante saber que una enfermedad puede estar estable o puede estar remitida o en remisión, y por el otro lado puede estar con actividad de la enfermedad. Y es importante para muchas vasculitis y otras enfermedades reumatológicas conocer ambos conceptos. En el caso de la arteritis de Takayasu, utilizamos estos criterios que son los que nos recomienda usar la guía de práctica clínica del NIH, que es para definir la actividad de la arteritis de Takayasu. Y esto es porque tengamos la aparición de un empeoramiento de 2 o más de las siguientes características: manifestaciones sistémicas, BCG elevada o manifestaciones de isquemia o inflamación vascular. Estas pueden ser claudicación, disminución de los pulsos, soplos, carotidinia, y este va aquí adentro, presión sanguínea asimétrica. O 4, que tengamos cambios típicos angiográficos. 2 de 4 ya nos hace de que la enfermedad está activa, y eso es importante a la hora de definir el tratamiento. Continuamos con el caso y nos dicen cuál es el tratamiento inicial de elección en la arteritis de Takayasu, principalmente considerando el estado de la paciente que se encuentra aquí: metrotexate, glucocorticoides, agentes biológicos o ciclofosfamida. ¿Qué opinas? Te doy 5 segundos para pensar. Y muy bien, aquí el tratamiento van a ser glucocorticoides a altas dosis. Para la mayoría de las enfermedades de vasculitis, el tratamiento son glucocorticoides. Aquí lo que nos están preguntando es el tratamiento de forma inicial, como sabemos que está con actividad de la enfermedad. Tratamiento de primera línea para la arteritis de Takayasu son los glucocorticoides a altas dosis.
ya que van a controlar rápidamente la inflamación y previenen el daño vascular progresivo. En pacientes que tienen respuesta insuficiente, se puede agregar algún inmunosupresor. El merodexate en estos casos puede ser para mantener, para sostén o como medicamento para la reducción de glucocorticoides cuando son dependientes de los mismos. Los agentes biológicos es cuando la terapia inicial con glucocorticoides falló, y la ciclofosfamida vamos a reservarla para casos severos o refractarios de la enfermedad. Entonces, Tipsanan, glucocorticoides son tratamiento de primera línea. Te puede considerar el uso de inmunosupresores de forma adicional, y el seguimiento y la respuesta radiológica y clínica nos va a permitir saber si pasa de remisión o si sigue activa la enfermedad. Y eso es importante para el tratamiento a largo plazo. Entonces, en el tratamiento, primera línea, ya dijimos, glucocorticoides, se dan en la fase aguda de la arteritis de Takayasu, y el fármaco que utilizamos casi siempre va a ser prednisona, 1 miligramo kilo día, se puede utilizar entre 4 a 6 semanas, pero esto es muy dependiente de la actividad de la enfermedad, ¿de acuerdo? Depende de la actividad. Si no funciona, agregamos otros. Y el objetivo es controlar y conducir a la remisión de la enfermedad. Los inmunosupresores se dan en casos refractarios. Este puede ser metrotexate, acetoprina o micofenolato de mofetilo. Las terapias biológicas se dan en casos graves o refractarios a glucocorticoides y a inmunosupresores. Podemos tener inhibidores TNF-alfa como infliximab o adalimumab, o los inhibidores de interleucina antiinterleucina 6 como el tocilizumab. ¿De acuerdo? Son buenos resultados. Esto ya es muy avanzado porque te lo pregunté en el examen, pero tenlo en cuenta. Y el tratamiento antihipertensivo también es importante, no se te vaya a olvidar esto. ¿Por qué? Porque la hipertensión renovascular es frecuente y es un daño que puede ocurrir en este tipo de pacientes. Que podemos utilizar YECAS, ARA2, beta bloqueadores o calcio antagonistas. Tratamiento quirúrgico o endovascular. Lo más importante de esto, no se te olvide, no se realiza este tratamiento durante actividad de la enfermedad. Por eso, tu opción de tratamiento inicial va a ser el tratamiento con glucocorticoides, inmunosupresores, inmunológicos, etc. El tratamiento quirúrgico lo podemos considerar como el tratamiento definitivo. ¿Por qué? Porque yo lo que voy a hacer, como ves en estos sitios, tenemos varios sitios donde están esta bolita que ves aquí, este es el aneurisma, este es otro aneurisma, y esta zona son las zonas estenóticas. Mira esta zona que tenemos acá. Lo que se hace es que puede ser con una angioplastía o cirugías de revascularización. En este caso fue con angioplastía con colocación de un stent. Se le pone un stent y se retorna el tamaño normal de la aorta. De acuerdo, aquí estamos viendo la aorta descendente con su abdominal, y acá también vemos un involucro de las arterias renales donde también le pusieron un stent. Acá también vemos otro en las arterias superiores, otro stent que se le colocó al paciente. De acuerdo, entonces este tratamiento solamente se da si no hay inflamación, porque si hay inflamación activa, ¿qué va a pasar? Se va a tapar. Y se va a tapar, se va a degenerar, y esto va a conducir a un pronóstico ominoso en nuestro paciente. Entonces, no se te olvide, es el tratamiento definitivo, pero con el asterisco de que no se realiza durante la actividad de la enfermedad. Hay que concluir en este caso que es una vasculitis de grandes vasos que afecta principalmente a aorta y sus ramas principales. Es más frecuente en mujeres jóvenes entre 20 y 40 años y suele cursar con síntomas sistémicos como fatiga, pérdida de peso y fiebre. Los signos característicos van a incluir la ausencia o disminución de los pulsos en las extremidades superiores. Va a haber una diferencia de la presión arterial entre los brazos y los soplos de las arterias afectadas, y esos hallazgos te van a hacer sospechar de arteritis de Takayasu. El diagnóstico lo confirmamos con la angiografía, resonancia magnética, porque son métodos no invasivos, y el tratamiento inicial se basa en glucocorticoides a altas dosis, el tratamiento en casos refractarios, inmunosupresores, y el tratamiento definitivo ya dijimos que va a ser tratamiento quirúrgico o endovascular con colocación de stent. El pronóstico está relacionado con un diagnóstico temprano de la enfermedad y con la resolución de las áreas de estenosis una vez identificadas, porque si las dejamos así, va a progresar como cualquier hipertensión refractaria, y que va a conducir enfermedad renal, enfermedades cardíacas, accidente cerebrovascular, etc. Con eso hemos concluido lo que es esta clase. Espero te haya gustado, te haya servido y, lo más importante, te ayude a comprender este tema de cara al ENARM. Soy el doctor Rayo Treviño y nos vemos hasta la siguiente charla de Red Médica Blog. Chao, chao.